contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Neta del Derecho con su servidor Norberto Valle Valladares. Agradecemos a Radio Lex la producción y a la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Hoy miércoles 26 de julio de 2023 tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña esta mañana el maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos. Me permito leer una breve semblanza, pero no demeritar la relevancia y la trayectoria profesional y académica del maestro Alejandro Avendaño. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Penal, especialista en Derecho Familiar y actualmente especializante en Derecho Civil. Además, cuenta con la maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta además con un diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos impartido y otorgado el diploma por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios. Además, ha estudiado diversos talleres y cursos en el Colegio Mexicano de Oralidad Penal, Asociación Civil, así como en Así Legal, Asociación Civil e Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido profesor adjunto en la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor titular en la maestría en Derecho en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. También ha sido profesor titular en la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México y del diplomado en materia de juicio de amparo en la Universidad Londres. Ha impartido diversos talleres, cursos, conferencias, diplomados y entrevistas de radio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Instituto Nacional de Posgrados en Derecho, en el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal y en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en coordinación con la Alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México y en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, nuestra casa, y en Juristas Internacionales para la Cultura de la Paz. Actualmente se desempeña como abogado postulante especializado en la materia penal, civil, familiar, en el despacho Avendaño Abogados, de cual es fundador y titular. Bienvenido, maestro Alejandro, es un honor contar con su presencia para que nos pueda impartir una charla muy concreta sobre la entrevista videograbada. Pues muy buenos días, doctor, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven, y pues muy agradecido también con la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que de igual manera le tengo un gran aprecio, como las diversas instituciones que usted ha mencionado. Y bueno, el tema que nos incumbe el día de hoy es de relevancia práctica, porque jurídicamente hablando, la videograbación de las entrevistas cognitivas o investigativas no está regulada en nuestro país. Y esto es muy trascendental, sobre todo para culminar o allegarnos a los fines del proceso penal, que están marcados en el artículo 20 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación principalmente al esclarecimiento de los hechos, sin desdeñar el que se castiga al culpable, se proteja al inocente y se logre una reparación integral del daño. Así es. Y si me permite poner en contexto al público que nos acompaña esta mañana en La Neta del Derecho, el tema es la entrevista investigativa videograbada, una necesidad en el sistema penal acusatorio. Y para quien nos escucha y nos ve, estamos hablando de un tema de relevancia, como lo dijo el maestro Alejandro, porque además de establecer que hablamos de uno de los temas de importancia procesal, además de lo cognitivo,
de lo epistemológico y metodológico para el esclarecimiento de los hechos, estamos hablando de antecedentes de la investigación. Recordemos que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, además de establecer un procedimiento ordinario con etapas y fases, de hablar de sujetos, habla de actuaciones en la investigación. El 251 precisamente habla de la entrevista en la fracción 10, pero también sin olvidarnos de lo que establece el propio Código Procesal en su artículo 261, el dato de prueba, la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Y como lo menciona el maestro Alejandro, no hay de forma explícita una regulación de la entrevista investigativa. Hablamos de la investigación, hablamos de un antecedente que es propiamente la entrevista y la necesidad pues de incorporarlo en el propio Código Nacional o en otro marco normativo y hacerlo nuestro tanto para el Ministerio Público como para cualquier operador jurídico que participe en el proceso. ¿Cuál sería el estado del arte en cuanto a este tema, maestro Avendaño? Sí, fíjese que usted tocó un tema muy importante porque inicialmente debemos de partir de la ausencia de regulación normativa de cómo debe practicarse en forma concreta la entrevista ministerial y también inclusive en forma extensiva a las entrevistas que aporte la defensa o la asesoría jurídica por su cuenta, porque existe una tesis, un criterio de tribunales que señala que no es obligatorio para la defensa que deba de incorporar sus actos de investigación y antecedentes a la carpeta de investigación. Él puede generar líneas de investigación por su cuenta y entonces recabar entrevistas. Entonces esto también es extensivo. Para fijar el estado de arte y decir cómo está el problema en esta situación, me gustaría primero remontarme a los antecedentes históricos de manera genérica para que pueda entender también nuestro público. Que sí. Esto partimos desde el siglo XX, es decir, las postrimerías del sistema mixto, que malamente unos dicen que es puramente inquisitivo, y entonces tenemos que lo equivalente a más o menos lo equivalente a lo que ahora entendemos como entrevista era la declaración ministerial dentro de la averiguación previa. Y entonces realmente esta declaración ministerial que era recabada por el agente ministerial a testigos, a policías, a víctimas o ofendidos y a probables responsables o indiciados, realmente se limitaba a un mero interrogatorio, es decir, pregunta-respuesta. Era una que si bien era una conversación, y como lo ha sido de siempre, una conversación, porque entonces si no existiera esa verbalización, no pudiéramos materializarlo en forma eficaz como lo es la forma escrita. O sea, si lo hacemos todo por escrito, realmente se pierde esa fluidez en el lenguaje, en la comunicación, en la conversación. Entonces, siempre en el sistema penal ha imperado esa verbalización, esa conversación. Entonces, lo que ahora entendemos como entrevista, el acto de entrevista, existía en el sistema penal mixto. Pero la entrevista como acto, no como un resultado, porque parece que solemos confundir a la entrevista como el documento como antecedente de investigación y la entrevista como un acto que realmente tiene que ser una conversación. Realmente yo no puedo entender todavía cómo dice que la entrevista es el documento. Más bien es el resultado del acto de entrevistar y esa es la entrevista se logra, se da la conversación, ya entonces se genera un documento, que es un registro que puede constituir antecedente de investigación. Pero bueno, en aquel entonces se recaban las declaraciones ministeriales sin técnica adecuada. Se acostumbraba que se arrancaran con violencia a través de la intimidación, de la tortura, las confesiones de los probables responsables que se lograban. Usted recordará, doctor, usted trabajó mucho en el sistema mixto, que muchas personas eran citadas en calidad de testigos y ahí mismo en la agencia se le cambiaba su situación jurídica a calidad de indiciado.
Entonces, pues también no era de gran importancia que estuviera o no asistido de su defensor. Eso no era como que relevante para el sistema mixto en ese entonces. Entonces, no se daba esta situación, se daba la manipulación, la violencia para sacar la confesión. Realmente se preguntaba al compareciente, pero no había un interés por observar el que no viniera con sesgos cognitivos, el que no se pudiera, el que si el compareciente se le olvidaba el relato, se le olvidaba algún episodio del hecho que sufrió como víctima, por ejemplo, pues no se le ayudaba para refrescar la memoria o para recuperarla. Entonces era un tanto así como pregunta y respuesta. Ya después, esto es observado en México. En México, mientras que en el extranjero, en los años 80, específicamente en 1984, hay dos autores, Heiselman y lo que es Fisher, que perfeccionan lo que se denomina la entrevista cognitiva. Ya existía en el derecho comparado en aquel entonces, siglo XX, si me sigo refiriendo, al concepto de entrevista. En México no era incorporado en nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la de las entidades, y no se diga el federal. No existía eso. Entonces, el extranjero sí existía eso, la entrevista, y entonces ya empieza a surgir una serie de problemas en algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, es decir, algunos países que están, que tienen el sistema anglosajón. Y entonces esos países empiezan a observar que en las declaraciones recabadas por los policías van sesgadas, van incluso manipuladas, y entonces se empieza a ver la necesidad de perfeccionar esa entrevista que ellos ya venían retomando. Entonces surge lo que es la entrevista cognitiva ampliada. Esto es toda una técnica para seguir desde que cómo se presenta el entrevistador, cómo se le explica al entrevistado el fin de la comparecencia o de la cita, que se le explique, se le ayude a recordar la memoria, el que se le respete sus derechos humanos, esto ya dejando al lado la violencia que ya he citado, y el tema de entrar de lleno al interrogatorio, que lo ideal, dicen los expertos, deban ser preguntas abiertas. No quiere decir que está vedada la posibilidad de que existan preguntas cerradas y sugestivas, pero la sugestividad no es algo que se recomiende, porque es poner la premisa en palabra del testigo, de la víctima, cuando eso no quiso decir en muchas de las veces. Entonces se busca eso, y desde luego también se le da un gran énfasis para entrar al interrogatorio. Algo fundamental, el rapport. El rapport, para los que nos están escuchando y nos están viendo, es una técnica que se usa en la entrevista para generar las condiciones de entendimiento y de confianza en el entrevistado. Así es, que es necesario incluso como introducción. Exactamente. Obligatorio. Es como si ahorita yo dijera, bueno, pues, querido maestro, muy buenos días, le agradezco mucho su... Es decir, ¿Romper el hielo? Romper el hielo. El generar la confianza, muy a diferente que usted no nos saludemos, que usted incluso no me vea a los ojos y entonces empiece con a lo que va, como dicen en México, al grano, ¿no? Entonces el rapport está muy olvidado en ese entonces y me atrevo a decir hasta la fecha. Entonces hay ese antecedente en el extranjero sí hay avances, pero en México no, en el sistema mixto. Ya después llegamos a lo que es el año 2008 con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, y lo que aparece en el texto constitucional no es otra cosa sino referirnos a la posibilidad del imputado a guardar silencio o no, un tanto como una reminiscencia a que pueda en etapa de investigación rendir entrevista. Sabemos que el imputado, genéricamente hablando, no es necesario que renda su declaración en sede ministerial, también la podrá rendir en otra etapa procesal, por tanto no sería únicamente entrevista, pero sí cabe esa posibilidad en la investigación. Entonces, en el texto constitucional al menos nos aparece el tema del derecho a guardar silencio o no.
pero no hay ningún apartado que refiera lingüísticamente entrevista. Y que además, si me permite, maestro, derivado de esa reforma de 2008, sucede que se hace la reforma posterior a nivel constitucional para tener un solo código procesal 2013 y su publicación. Pero cuando tenemos el Código Nacional publicado en el Diario Oficial, no se establece prima facie de manera original la entrevista, sino viene posteriormente. O sea, no estaba contemplado de manera inicial. No, fíjese que ese tema es preocupante porque en la exposición de motivos para implementar el Código Nacional de Procesos Penales, si usted observa, maestro, y los que nos están viendo, no aparece el desarrollo del tema de la entrevista, ¿no? Realmente ni siquiera la palabra entrevista lo pude investigar ahí en el archivo en PDF, que es ahora es más práctico abrir el PDF y poner el buscador, sí. Y a veces eso nos hace mucho la vida, ¿no? Nos resuelve la vida con las palabras, ¿no? Entonces no aparece nada. Y realmente, entonces no hay intención del legislador para darle una mayor importancia a la entrevista. No es que no la contemple, pues está señalado en el código, pero no hay yo percibo que no se le da la importancia, por el legislador. Más bien lo que se hace, y como lo que aconteció con muchas figuras e instituciones procesales, maestro, es que se tropicalizó un sistema penal acusatorio latinoamericano, mayormente latinoamericano, claro está que con cierta influencia de los Estados Unidos, cierta manera, pero sobre todo el latinoamericano en Chile. Se trae, si usted compara Colombia, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, etcétera, el chileno es el más cercano, es un modelo más cercano al mexicano, o más bien el mexicano es más cercano al chileno. Entonces, en ese sentido, pues el exposición no hay nada de esto, se tropicalizan muchas instituciones y figuras al código como si ya lo conociéramos, como si ya tuviéramos mucho tiempo de experiencia, y el legislador olvidando esto, ¿no? En la exposición de motivos. Entonces ahí es donde aparece por primera vez en nuestro sistema jurídico, en nuestra tradición jurídica mexicana, el concepto de entrevista. Al menos yo no pude revisar algunos códigos del siglo XX, del siglo XIX, 1800, la época decimonónica, y la verdad no pude observar algún tema de entrevista, incluso en las 7 partidas, en la 7ª que está dedicada a la parte criminal, antes de la vigencia de la Constitución de 1824, pues no aparece tampoco el concepto de entrevista. Entonces ahí, pues realmente el concepto surge, pero realmente si atendemos a la literalidad de la regulación del Código Nacional, no existe cómo debe practicarse esa entrevista. Así es. Y ahorita vamos a ver que también la falta de regulación se presta a que cada quien entonces lo haga a su modo. Ni siquiera en las leyes orgánicas aplicables en específico de las Fiscalías Generales de Justicia señala algo respecto de cómo debe aplicarse, qué modelo debe seguirse para entrevistar y cuáles deben ser las técnicas que en ellos se deben de... Sí, y como bien lo dice, maestro, es una técnica, porque realmente lo que se aplica hoy en día, ya hemos escuchado, se tropicalizaron diversas instituciones procesales que vienen de nuestro código, atendiendo a otros modelos acusatorios, el chileno, otros centroamericanos, otros sudamericanos, inclusive el propio modelo acusatorio estadounidense, pero se entiende que estas entrevistas, que ni siquiera las practica el propio agente del Ministerio Público, sino su policía de investigación o incluso su primer respondiente, que no está regulado ni en la Constitución ni en el propio código, no se dispone qué debe entenderse, qué partes debe contener. Y finalmente, lo más criticable, que no hay protocolos al día de hoy para que los policías de investigación puedan llevar a cabo estas entrevistas. Son machotes y creo que son reminiscencias del sistema anterior, porque bien lo decía usted, que teníamos declaraciones ministeriales en donde prácticamente se utilizaban formatos y prácticamente era copiar y pegar. No había esa libertad, esa dinámica que hoy en día se requiere para llegar al objetivo, esclarecer los hechos. Entonces, hablamos de la entrevista como un posible antecedente de investigación, pero que no tiene regulación. Estamos ante una anomia, dirían los especialistas. Una anomia que dificulta homogenización, metodología
genera sesgo cognitivo, genera sesgo metodológico y finalmente que cumpla su objetivo, que constituya realmente un antecedente en la investigación que pueda ser incorporado a la carpeta, tanto la ministerial como de la propia defensa, porque tampoco tenemos otro problema. No se refiere nuestro código a esa carpeta que pudiera tener la defensa. Claro, maestro. Fíjese que esto que se está señalando de que que la entrevista no tenga regulación, y esto también, como ya lo comenté hace un momento, se expresa la confusión en cuanto al acto de entrevistar. La entrevista, si uno busca en el diccionario de la Real Academia Española, la entrevista es la conversación entre dos o más personas, para lograr un fin. Así es. La primera acepción no nos aplica porque se refiere a darle noticia al público. Entonces aquí pues no hay ningún público, ¿verdad? Dada a las reservas que existen en la investigación. Pero la segunda acepción sí, en cuanto a un fin genérico. Entonces aquí podemos aplicarlo. Pero la entrevista, la que nosotros conocemos, es malamente llamada entrevista. Es el resultado del acto de entrevista. Entonces, y esto alguien me podría decir, pues es que es lo mismo, maestro. Si no lo sabemos diferenciar, por eso se está perdiendo la importancia del acto de entrevistar. Por ejemplo, usted dijo del tema de los signos cognitivos. ¿Qué genera la situación de que la entrevista no se haga con cierta técnica, con rapport, con una respetando derechos humanos a la dignidad, a la privacidad, a la intimidad? Porque, por ejemplo, una víctima del delito, si no quiere narrar específicamente el acto sexual, no se le debe de obligar. Entonces, hay un ámbito de intimidad que no quiere revelar. Entonces, hay diversos derechos humanos, el que no se le torture. Entonces, este acto de entrevistar, si no se hace correctamente, incluso por un especialista para entrevistar, pues caemos a estas situaciones de autoritarismo del agente ministerial, del policía, de qué quiero que se lleve al documento de la entrevista. Por ejemplo, hay casos en los cuales los policías comparecen a la agencia del Ministerio Público poniendo a disposición a una persona detenida que va a ser retenida. Y entonces, para poder dictar o justificar la retención, ¿verdad? Se califique de legal la retención en la determinación que emita. Entonces, deberá de primero recabar las entrevistas ministeriales de los policías. Y entonces, con eso pudiéramos verificar si la detención fue legal o no. Porque el primero que la verifica es el agente del Ministerio Público, no lo es el juez de control. Entonces, en ese sentido, si los policías se presentan y el agente, en vez de decir, bueno, pues voy a recabar qué es lo que cada quien percibió en su ángulo de posición, recoger datos, recoger los recuerdos que tiene el policía sobre la detención, nadie lo que hacen es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para que las ambas entrevistas sean parecidas, inclusive hasta iguales. Las entrevistas uno las revisa y son exactamente iguales. Obviamente le cambian algunos aspectos de lógica necesaria, en cuanto a si uno dice que estuvo a la derecha, pues el otro dice a la izquierda, pero todo lo demás es igual. Entonces, eso es un ejemplo de que no se está entrevistando en forma adecuada, con rapport, respetando las percepciones de los testigos. Esto genera... Inclusive su propia terminología, su propio lenguaje, porque finalmente es un proceso de comunicación. Sí, entrevistador, entrevistado. Y no todas las personas hablan de la misma forma o responden o entienden el fenómeno o el objeto desde el mismo ángulo, la misma perspectiva. Claro, maestro. Y realmente, como usted dice, la percepción de cada persona. El experto, a mí me parece que lo más correcto, ahorita antes de entrar al tema de la necesidad de la videograbación, es que la entrevista no sea realizada por el agente ministerial. Ese es mi punto de opinión. Claro. Porque cosa distinta a lo que está ocurriendo con algunos países como Chile, al implementar en el año 2018 la ley 21057 que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas del delito sexual. En esa ley se señala que no debe ser el fiscal quien recabe la entrevista a la niño o adolescente, sino sea un entrevistador especializado.
Y entonces esto garantizando, digo, ahorita en un reto más voy a entrar al tema de los niños y adolescentes, pero nada más me quiero adelantar en cuanto a que ellos requieren un procedimiento especializado y que tenga un reforzamiento, ¿no? Entonces, regresando al tema genérico, bueno, entonces una persona que entreviste, que sea experta también en derecho penal, en investigación, porque imagínense, actualmente muchos de los agentes del Ministerio Público ya tienen sesgos cognitivos y ya no llegamos temas de no me pagan muy bien la institución, carga de trabajo, la carga de trabajo, sobre todo la excesiva carga de trabajo que hace que actúen de manera muy rápida, ágil, y entonces de tal manera que personas que se presentan ante ellos, pues luego le preguntan, a ver, yo una vez me acuerdo, estaba yo como abogado, como asesor jurídico, y le decían a mi representado, a ver señora, dígame esto, pero no le entiendo, y abogado, por favor, ayúdeme, yo a ver que no se ponga nerviosa, porque entonces aquí yo no tengo el tiempo, discúlpeme, abogado. Le dije, con todo respeto al licenciado, pero no me quiero pelear con usted, pero no son las formas de forzar la declaración de la señora. Entonces, cargas de trabajo, y esto genera signos cognitivos. Este paso de la información desde la etapa de investigación hasta el juicio es trascendental porque, como usted refirió, la entrevista primeramente como antecedente de investigación, luego como dato de prueba. Después, y esto refiriéndome únicamente a la fiscalía, porque hay todavía abogados que confunden el dato de prueba con es decir, que el dato de prueba también lo ofrece la defensa, ¿no? Y es que también, bueno, partimos de problemas conceptuales en el propio Código Nacional, ¿no? Porque hay un momento que dice, bueno, para la duplicidad de las constituciones se pueden aportar datos o medios de prueba. Y en otro precepto señala, los datos de prueba, no, son para establecer el hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad. Entonces, ahí tenemos problemas conceptuales. Pero regresando al tema, este paso de información en cuanto a la entrevista como antecedente de investigación, como dato de prueba, como medio de prueba, como fuente de reconstruir el hecho, luego que esa información afronte otro filtro como lo que es las técnicas de litigación, es decir, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, el reinterrogatorio, el recontrainterrogatorio y las objeciones, hace que la información pueda ir siendo sesgada, que se vaya manipulando, vaya teniendo estos huecos, se vayan generando huecos, porque nada más es un tema de deficiencia de la información que se va dando con el tema de los sesgos, sino también de ausencia de datos, ¿no?, que se van dando. Entonces, si no recabamos, y aquí es donde ya partimos de la necesidad de la videograbación, porque con la videograbación, ¿qué logramos con la videograbación? Que las personas que se presentan para rendir entrevista, al menos en sede ministerial, no se les revictimice, y especialmente en grupos de situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas que pertenecen a una comunidad indígena, etcétera. El hecho de que también no sean víctimas de tortura, me parece que no sería suficiente el tema de que previamente a la entrevista se le someta a estudio psicofísico, porque muchas veces hasta se omite. Oiga, ¿usted trae lesiones visibles? No. Bueno, no quiere, entonces no quiere pasar al médico legista, ¿verdad? ¿No? Ok, además déjeme hacerle el oficio y ahorita lo presentamos al médico nada más para formato, ¿no? Y ya después de rendir entrevista también otra vez y le preguntan, ¿no quiere usted al médico? Pues, o a veces lo obvia, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sería suficiente esa situación, sino que sería hasta que lo alegue la defensa, aplicando el protocolo buscando que se aplique el protocolo de Estambul. Pero si la defensa realmente o la asesoría jurídica no alega esta situación de actos de tortura, y el agente ministerial menos le importa, pues esta tortura va a viciar la información que está en la entrevista y va a caminar. Por eso aquí la importancia de que se velen adecuadamente los derechos humanos. Pero no solamente por las autoridades que están obligadas por el artículo 1 constitucional, sino también, aunque formalmente no están obligados,
por los sujetos procesales, partes técnicas. Así es. O sea, un defensor no podría decir, bueno, pues es que yo nada más hago valer el tema yo nada más argumento ya, sino también hay que buscar que se proteja el derecho humano, hacer que se proteja el derecho humano, y es como lo acabo de citar, el que se aplique el protocolo de Estambul en caso de, ¿no? Y bueno, una pregunta que además nos hace el público que nos ve y nos escucha, ¿qué debemos entender por entrevista investigativa? Correcto, eso es algo fundamental. Bueno, la entrevista investigativa, elegí el tema porque no quise referirme únicamente a la entrevista ministerial, porque dejamos a un lado la entrevista que pueda recabar la defensa y en su caso la asesoría jurídica. La entrevista investigativa o cognitiva es un concepto acuñado en el sistema anglosajón principalmente, y es lo equivalente a lo que ustedes conocen como la entrevista ministerial aquí en México, o la entrevista que acabo de decir que incorporó la defensa. Sí. Entonces, y esta entrevista, pero hay una cosa, es un tanto equivalente, pero no del todo, porque equivalente yo creo que en cuanto a la denominación, a que es una entrevista, pero en México no se cumplen con las técnicas que exige la entrevista cognitiva o investigativa, que he señalado desde el inicio, es decir, las que incorporó en su momento Heiselman y Fischer en 1984, a que deba existir un rapport, debe existir una presentación del entrevistador, lo que acabo de mencionar. Condiciones para llevarse a cabo la entrevista, un contexto. Contextualizar. Y esto, fíjese que esto nos ayudaría mucho el que se recabe también una adecuada entrevista, porque ya se valoraría la prueba en juicio, si es que llegamos hasta allá, de manera más eficaz, dado que en términos de la psicología del testimonio, lo que se debe valorar de un testigo es su coherencia, que exista corroboración periférica, que exista contextualización del hecho, y cuarto, que no existan oportunismos, no exista que esto no atienda a oportunismos, ¿no? Que el testigo diga, pues es que dentro de los varios que estaban ahí, pues yo nada más me acuerdo del imputado, del acusado. Pues, ¿por qué? Pues sí, pues cuando le pregunta la fiscalía en la sala de oralidad, testigo o señora o señor, ¿está presente en esta sala de oralidad la misma persona que privó de la vida a su hermano? Sí, ¿me la puede señalar? Y siempre hacen eso, ¿no? Los señores. Entonces, y entonces empieza a preguntar y puede haber oportunismos. Entonces eso debe de analizarse, pero creo que sí, en el acto de entrevistar, desde ahí los agentes del Ministerio Público, la defensa en lo privado, la asesoría jurídica en lo privado, o incluso la asesoría jurídica también estando pues, colaborando con la Fiscalía, empiezan a observar estas necesidades de cómo debe ir un testimonio. Creo que estos sesgos podemos atacarlos. Decía yo, hay sesgos cognitivos. Podría yo citar algunos, por ejemplo, el tema de que exista una atribución errónea, es decir, son las trampas de la memoria, los problemas que se suscitan, atribución errónea, propensión, es decir, darle más importancia a algo del cual uno tenga más convicción, ciertos olvidos o cierta que no se pueda recordar adecuadamente, sugestibilidad, es decir, el hecho de que se les sugestione, se sugiera la respuesta al testigo. Por eso la entrevista no debe comenzar con una sugestión, sino debe de empezar con un relato libre, con preguntas abiertas. En su momento, este interrogatorio abierto, con pregunta abierta, va a haber la necesidad de irlo acotando cada vez más a situaciones como preguntas cerradas. Oiga, bueno, entonces del coche que usted me refiere, ¿de qué color es? No, pues que ¿cuántas era de día o de noche? ¿No? O sea, era una pregunta cerrada, ¿no? ¿Era de día o de noche? Es que no recuerdo la hora. Bueno, ¿era de día o de noche? Entonces es una pregunta cerrada. Pero las sugestivas habríamos que ver la necesidad. No es lo más recomendable, pero habríamos que ver la necesidad. Y estos sesgos
También, por ejemplo, en el acto de la entrevista, lo que muchas veces pasa con el entrevistador o con el agente del Ministerio Público es que da por entendido muchas cosas cuando la persona no lo entiende. O sea, el fiscal tendrá su contexto, su cultura, pero el presentado no sabe a lo que se refiere. Segundo, se conduce con términos jurídicos que no entiende. Eso sesga la información. El hecho de que lo limite por tiempo. O sea, imagínense un relato narrado en el que la víctima quiere decir más y no, pues es que ya no tengo tiempo, ¿no? Esto es lo que yo necesito. Muchas veces esa limitación puede ser inadecuada. También podemos tener el tema de que se usa, ya lo dije en un primer momento, métodos coercitivos por violencia, ¿no? O sea, lo que es la amenaza, la intimidación. En niñas y niños adolescentes, por ejemplo, el lugar impacta mucho en su estabilidad emocional y en la confianza en el relato. Inclusive hasta digamos, en poder reconstruir el hecho mentalmente, el episodio puede o incluso reproducirse. No sé, podemos hablar que si hay muchas personas que están gritando en la propia fiscalía, no sé, puede ser que el hecho delictivo haya sido en una situación donde estaban todos gritando. Y eso puede, por citar un ejemplo, eso puede revictimizar al menor. Entonces, lugares, esos son problemas al acto de entrevistar. Tenemos el tema de que no se le está dando, digamos, el conocimiento de sus derechos a veces. A veces lo que se hace es, fírmame este documento, son tus derechos. Y si la víctima ofendido o el testigo, bueno, el testigo nunca va a estar asistido de nadie, de algún profesionista, pero en caso de las víctimas ofendidos, sí deben estar asistidos de asesor jurídico. Es lamentable que muchas veces en la comparecencia no esté el asesor jurídico público, porque en privado, en teoría, no tendríamos que tener problema, pero el público a veces no está. Entonces, las víctimas, cuando les ponen esos documentos, bueno, pues no sé a qué se refieren, ¿no? Y si dice, bueno, pues que el hecho de que podrá aportar todos los datos al esclarecimiento de los hechos, ¿qué tal si en ese momento la víctima dice, bueno, pues yo quiero aportar este documento, y el Ministerio Público puede decir, no, es que a mí no me importa, realmente, no, o sea, ¿por qué andabas vestida con minifalda? ¿Por qué saliste tan tarde de la noche? En caso de mujeres que son revictimizadas en delitos sexuales, que todavía existe, pareciera que eso lo dejamos olvidado en el sistema penal mixto, pero no, hay muchos problemas que se siguen arrastrando. Reminiscencias, doctor. Yo cuando he comparecido se me hace increíble. Incluso muchas veces... es que pareciéramos que al operador jurídico en sede ministerial solamente se le mencionó que su expediente cambiaba de nombre, de averiguación previa carpeta, y el modus con el que trabaja sigue siendo el mismo del sistema anterior, en donde no cambia de paradigma el famoso chip, y en donde las técnicas para investigar, para conducir la investigación, siguen siendo las anteriores. Así es. Eso es lamentable porque lo que yo percibo, no sé usted, doctor, no sé el público, que lo que cambió lo que tuvo un cambio más drástico al transitar de un sistema mixto al acusatorio fue el sede judicial. No percibo grandemente un cambio en sede ministerial en la etapa de investigación. Así es. Por regla general, habría algunas cosas excepcionales, por ejemplo, intervención de juez de control, es interesante, pero en el tema de las entrevistas es lo mismo, se presenta la persona, se recaba se hace una conversación, y entonces se recaba el documento, se recaba el registro. Entonces eso no ha cambiado. Los policías siguen presentando o poniendo a disposición a personas y siguen cuadrando en muchos de los casos. Yo recuerdo en este año un caso que yo llevé en Barrientos, en Naucalpan, en que las entrevistas de los policías tenían contradicciones notorias. Y es verdaderamente impresionante cómo estas contradicciones notorias no fueron observadas por el agente investigador, sino que hasta la defensa puede advertirlas y el juez de control tomarlas para no calificar de legal la detención, y iniciándose la retención. Entonces, estos son también
estos problemas se van generando por no atender estas técnicas de entrevista. Ahora, videograbadas son fundamentales porque si son... Y ahí, perdón, la siguiente pregunta. Entonces, ante esta falta de regulación específica y concreta para poder tener una metodología, una técnica, evitar sesgos cognitivos que lleva a subjetividad y finalmente no se lograría el propósito de esclarecer los hechos, ¿qué hacemos ante esa falta de regulación para poder llevar a cabo esta entrevista investigativa videograbada? Que no tenemos antecedentes ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en el propio texto constitucional, mucho menos en otra de las leyes que se refieran al propio sistema de justicia penal vigente. Fíjese, maestro, que no tenemos una regulación, como usted lo acaba de comentar. Necesitaríamos un cambio de paradigma, porque no es tan sencillo el que se presente una iniciativa de ley. Es un cambio de mentalidad. Los policías, los agentes del Ministerio Público no estarían preparados en este momento para ser videograbados. Todavía las fiscalías tienen estos modelos no acusatorios, sino inquisitivos, estos modelos de, como ya lo dije, el obtener en forma viciada la entrevista. Que prevalecería entonces todavía esas reminiscencias, como usted lo mencionó, no solamente de un sistema inquisitivo, sino las reminiscencias culturales, históricas, procesales en general, que devienen de una tradición legal de la cual hemos formado parte. ¿A qué me refiero? Si bien el proceso penal hoy en día es acusatorio, y me decanto por decir lo siguiente, no adversarial, sí seguimos contemplando el formalismo, quizás ya no excesivo, la escritura y la forma de registrarlo. Es decir, el Código Nacional en el artículo 218 establece cómo se van a llevar a cabo esos registros, individualizarlos, generar constancia de que se llevaron a cabo, con la fecha, la firma de quienes intervinieron, pero también dice por cualquier medio. Deja la posibilidad de utilizar medios tecnológicos, incluso yo me atrevería a decir carpetas de investigación sin necesidad de plasmarlas por escrito, no plasmarlas en papel. ¿Por qué no hablar de una carpeta de investigación que esté registrada en audio y video y permitir, por ejemplo, que las entrevistas en general, practicadas o no en sede ministerial, pudieran ser también videograbadas? Por supuesto. Pero como usted lo mencionó claramente, no hay una regulación explícita al respecto. Pero ¿qué hacer ante esa falta de regulación? Sí, maestro. Sí, lo que hay que hacer, bueno, es el generar cada vez más estos foros de discusión, estos foros académicos, pero también el que... Y el derecho comparado, porque nos mencionaba esta ley de Chile, que ya tienen ellos pues un tramo recorrido y que además pues ha sido un modelo a seguir. Sí, maestro, desde luego que es muy importante acoger el derecho comparado para verificar si la tropicalización de ciertas instituciones o figuras es pertinente. Entonces, esto es una herramienta que pudiéramos tener, pero también es fundamental el que se pueda trabajar desde el Poder Legislativo, pero con el llamado de los académicos, con el llamado de los juzgadores, con el llamado de los agentes ministeriales, ¿por qué no? Y de los defensores, todos los actores que giran en torno al drama penal, por así decirlo, para que expresen sus puntos de vista, las falencias de las cuales se quejan, o incluso las bondades que ha ofrecido el sistema. Entonces, así es. Creo que eso es fundamental. Usted acaba de decir algo muy importante, maestro, en el tema de la escritura. En la escritura también se generan sesgos cognitivos, la forma de redacción. Y eso es el hecho en cuanto a temas de signos de puntuación, signos de admiración, la gramática, etcétera, que esto también trae como consecuencia problemas de interpretación, que al momento en el que el agente del Ministerio Público invoque datos, ahora sí, datos de prueba ante el juez de control en la audiencia inicial, lo haga conforme lo está leyendo. Entonces, también, o incluso, como decía yo, en ese camino de la información, muchas veces se va modificando. Había escuchado muchos casos en los que no es lo mismo que dice la entrevista, lo que dice, lo que está verbalizando la parte técnica. Y ya no se diga,
y esto es algo muy importante, no olvidar el tema del juicio, porque ya en juicio, al producirse los medios de prueba, cambia otra vez el sentido, porque le vas, el oferente de la prueba estará interrogando, y entonces el testigo empieza ya a decir otras cosas distintas a lo que el Ministerio Público en su momento señaló en la audiencia inicial y lo que está en la entrevista ministerial. Y todavía pasa el filtro del el contrainterrogatorio, empieza a constar en el contrainterrogatorio y le dice otra cosa a la defensa. Entonces esa información ya va así. Creo que la videograbación lo que puede hacer es generar mayores elementos de, si se quiere, certeza, de incluso hasta poder aplicar técnicas de litigación, porque por ejemplo en el caso chileno, en niñas, niños, adolescentes, en la etapa de juicio maestro hay lo que se llama la declaración judicial. Dos conceptos son la entrevista cognitiva, videograbada, y la audiencia, la declaración de juicio. En la declaración de juicio es cuando se presenta el niño, adolescente, pero también debe ser bajo condiciones de videograbación aisladas de la sala de oralidad. No es igual el hecho en el caso mexicano, las partes interrogan a la niña y adolescente, lo contrainterrogan con las reglas procedimientos que establecen. La única limitación que tendrá el juzgador es a través de la objeción. Ahí tendríamos que, por ejemplo, culminar una reforma al Código Nacional, porque si la pregunta revictimiza y la otra parte no objeta, el juzgador no señala el código que el juzgador podrá meterse, salvo para preservar el orden y el decoro. Pero si por decoro entendemos a que las partes no se falten al respeto, porque por decoro yo entiendo el respeto, no señala expresamente, salvo que se revictimice salvo que se esté afectando la integridad de las del testigo, no dice nada de eso. Habría que culminar ahí una reforma. Entonces, estas preguntas pueden pasar revictimizantes al menor testigo y entonces contestar. Entonces, por ejemplo, ya aquí limitándonos un poquito al tema del modelo chileno, que es bajo la ley 21057, en la declaración de juicio también se videograba, así como en su momento lo fue la entrevista ante la fiscalía, pero en ambos casos lo hace un entrevistador. Ni en aquel entonces fue el fiscal, ni ahora las partes técnicas pueden directamente interrogar. Ni siquiera el juez con su conducto puede hacer la pregunta, como sí ocurre, por ejemplo, en materia civil y familiar, con los secretarios de acuerdo. Ni siquiera el juzgador deberá de calificar la pregunta y entonces tratar de hacérsela entender al entrevistador que está del otro lado de la sala de oralidad, para que el facilitador pueda formularle la pregunta a la niña ni adolescente, evitando esa revictimización. Pero se está grabando, maestro. Y esta ley de 21057 señala que se podrá incluso incorporar ese video como lectura, como si fuera la lectura aquí en el sistema acusatorio, pero se puede incorporar el video cuando el testigo no pueda declarar en juicio por su incapacidad física o mental, o cuando exista la necesidad de evidenciar contradicción. Pero fíjese, ya no es la técnica de litigación consistente en la evidencia de contradicción, ya no es en lo que respondió el testigo en juicio en relación a la entrevista, al registro. Que está incorporado en la carpeta. Ajá, ya no lo es, sino en el caso chileno de niñas, niños, adolescentes, es lo que contestó el niño y adolescente conforme al video de la entrevista en sede ministerial. Entonces, eso también pues da muchos beneficios. Así es, porque es la mismidad de cualquier acto de investigación que permita contrastar. Y bueno, otra pregunta que nos hacen, en su experiencia, ¿cuál es el contenido mínimo metodológico que debe tener una entrevista para que se advierta idónea y pertinente? Bueno, en cuanto a técnica, obviamente ya hemos dejado en claro para quien nos acompaña esta mañana que una cuestión es la entrevista como mecanismo, como camino a seguir para obtener una declaración, un relato que puede o no ser incorporado a la carpeta como un antecedente de investigación. Recordemos que el dato de pruebas es la referencia a un contenido, no es el contenido mismo, no es el mecanismo que nos permite allegarnos de información. Esto también me sucedía cuando hablábamos de
mecanismos alternativos que son diferentes al acuerdo reparatorio. Por ejemplo, el acuerdo reparatorio es el producto. ¿Cómo llegar a un acuerdo reparatorio? Con una mediación, con una conciliación. Aquí Aquí muy parecido. hay que tener claro que la entrevista no es en sí el dato, es un mecanismo comunicativo, una técnica. Me allego de información, porque no todo lo que se dice en la entrevista además resulta relevante en materia penal. Recordemos que las entrevistas, ya lo dijo el maestro Avendaño, pues no solamente constituye el inicio, el rapport, el contexto, las condiciones, saber los perfiles de quienes participan, un entrevistador, un entrevistado, sino realmente la información que se desprende de esa entrevista. No todo lo que se dice en una entrevista llega al proceso, ni siquiera al juicio. Entonces, es un mecanismo, es una forma. Pero nos preguntan, ¿qué debe contener básicamente la entrevista como técnica para que constituya posteriormente un dato idóneo y pertinente? Bueno, en cuanto habría que limitar a forma y fondo, seré breve. Así es. En cuanto al tema de la forma, ya lo acabo de comentar, que se siga la metodología para la entrevista cognitiva o investigativa que se tiene en el extranjero. Y no dudo que las fiscalías, algunas se lo estén aplicando, pero muchas no lo están haciendo. ¿Y qué debe contener? Bueno, pues ya lo comenté. Tener en mente el rapport. Como inicio. El rapport, el que se presente, la entrevista. Poder pensar en un entrevistador especializado, sobre todo en niñas, niños, adolescentes. Doblemente especializado. No solamente conocer la técnica de la entrevista, sea policía o no, sino además, ¿a quién vamos a entrevistar? Por supuesto, maestro. Porque el tema de la Ley Nacional de niñas, niños, adolescentes y el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, sí, señala las bases, pero no las aplican en forma adecuada. El hecho de que sea un procedimiento especializado, que ya se le brinde la seguridad, el que se tengan los medios tecnológicos adecuados para ello. Pero la videograbación no es que esté prohibida, sino el legislador no ha ido más allá. Entonces, aquí muy importante en niñas, niños, adolescentes, tener una protección reforzada. El rapport. El tema de que en cuanto ya al interrogatorio, pues obviamente la evaluación en cuanto al fondo, qué debe preguntarse y qué no, pues obviamente el agente del Ministerio Público se va a limitar al tipo penal que eligió para iniciar la investigación. Así, no va a ser circunscribirlo. Y además algo muy importante que ya nos había mencionado previamente y que es importante enfatizarlo, preguntas abiertas. Por excepción, preguntas cerradas o sugestivas, pero que permitamos libremente que el entrevistado pueda aportar información de manera libre, voluntaria, sin coacción alguna, pero también atendiendo a qué le estamos preguntando. La importancia no solamente epistémica, cognitiva, metodológica, sino además la forma de hacerlo. Sí, por supuesto, maestro. Y aquí la importancia de que el agente del Ministerio Público domine la dogmática penal, tan olvidada, el que pueda encuadrar, usted ya lo dijo en algún momento, que no empezar desde la tipicidad, sino lo escuché en algún programa de usted que dijo, desde la conducta debemos de empezar a analizar. Conducta, tipicidad, antijuricidad. Es que ahora hay una tendencia de que tipicidad incluye la conducta, pero no vamos por eslabón. No podemos soslayar los elementos. Exactamente. Entonces, tenga conocimiento en esto. ¿Y qué, por ejemplo, qué consejo podría dar para el caso de la asesoría jurídica? De igual manera, debe de examinar si el tipo penal que está proponiendo es el adecuado y si el agente del Ministerio Público, a lo mejor ya el asesor jurídico tomó el caso, ya ha trabajado, deberá analizar si ese tipo penal está haciendo en forma correcta. Esto, al menos en sede ministerial, en fase inicial. Así es. Porque ya en lo que es la fase complementaria, en la clasificación jurídica del hecho no podrá hacerse sino hasta la formular acusación, ya no se diga en juicio, ¿no? Hasta los alegatos de clausura. Entonces, en ese sentido, en fase complementaria, bueno, pues, ahí no tendría como remedio, pero sí me parece que no
si no tiene las facultades o la posibilidad del asesor jurídico de decirle, ¿sabes qué? Es que el tipo penal está haciendo mal, correcto. Yo ya asumí el caso, no pude apelar el auto de vinculación, ya se quedó así, ¿no? Ya no pudo, ya quedó firme. Pues entonces el proponer en el tema de lo que se llama contestación a la acusación, o lo que unos dicen, no contestar, sino el hecho de responder en cuanto a ciertos preceptos, ciertos aspectos, pues que se le diga a la fiscalía que ese no es el tipo penal. Así es. ¿No? Se puede sugerir para que en su momento ya ante el tribunal de enjuiciamiento pueda acoger los alegatos de apertura y clausura que formule el asesor jurídico. Y finalmente la defensa, el consejo que doy para recabar una adecuada una entrevista como acto y su resultado como documento, pues también, aunque esté en lo privado, no podemos caer en una situación de super confianza, como de, ¿sabes qué? Pues esto nos conocemos, ¿verdad que sí lo cometió? Pues sí, claro, pues yo voy a, sí, pues sí te pegó, ¿no? Pues vamos a, o sea, ya me parece que la defensa también tiene que ser hasta cierto punto objetiva. Alguien me dirá en el público, bueno, es que la defensa debe de contrarrestar a la fiscalía, y si la fiscalía no está probando, no está sujetando su teoría del caso conforme a lo que señala, pues entonces yo lo único que me queda es realizar lo que se llama una defensa quizá pasiva, dependiendo a dónde voy, si voy por atipicidad, y si es activa, pues una antijudicial en culpabilidad, pero muchas veces se va por un aspecto técnico. Entonces es importante sí escuchar a nuestros representados. El tema de que si me dices... Y esa es la recomendación, que el propio Ministerio Público no la lleve a cabo. Además de, entre muchas razones, para no constituirse en un órgano de prueba, pues no está capacitado para llevar a cabo entrevistas. Recordemos que es un órgano técnico de investigación, pero eso no le da la oportunidad de agotar muchas metodologías técnicas que son más propias de un agente de investigación. Así es. Que es un elemento de seguridad, un elemento policial, que eso es la capacitación que ellos reciben. De igual forma, no sé si se podría aplicar el mismo criterio, porque el defensor es parte importante en el proceso penal. ¿Qué recomendaría? ¿Que sea el propio defensor o alguien más que lo asista materialmente? Me parece que sí debe de estar asistido, siguiendo esta corriente de que he afirmado de que debe ser no el agente ministerial, sino un entrevistador, y sí auxiliarse de un experto. Pero aquí el problema que tenemos, maestro, es que como es en lo privado, tendríamos que verificar, que el juez de control verifique, porque en lo privado no habría forma de verificarlo, sino hasta que ya exista un mecanismo para hacerlo. Y el mecanismo de ser legal, es decir, porque que estén videograbadas. Pero también no basta con la videograbación, sino que también reformar el código para incorporar esta figura del entrevistador. Es el problema posterior, ¿cómo incorporarlo? Exacto. Entonces, me parece que hay diversas reformas que hay que hacer y cambios de paradigma. El hecho de que no confundamos el acto de entrevistar con el documento resultante. Así es. Entonces, creo que esto cambiaría mucho. Fondo y forma. Así es. Y desde luego incorporar las técnicas de la entrevista cognitiva realmente. Tercero. Y si me permitiría, porque la técnica de la entrevista va más allá del ámbito policial, va más allá del ámbito procesal y procesal penal. Estamos hablando de técnicas que se ocupan hoy en día en cualquier investigación científica de carácter cualitativo. Es decir, la entrevista, la encuesta, el muestreo vienen de las técnicas para investigar científicamente. No podemos olvidar que la investigación es hallar algo que no tenemos, descubrirlo, localizarlo. Es una actividad humana, pero también enfocada a distintos contextos. De hecho, la entrevista cognitiva o investigativa tiene cierta influencia en la entrevista clínica. Así es. Entonces, aquí no hay que olvidarlo. ¿Cuál es el origen? El origen. Y aquí me parece que haciendo estas reformas, también el hecho, por ejemplo, para terminar, el que se pueda generar este entrevistador especializado, el que también se videograve, y que ya también en etapa de juicios existan reformas para que puedan también incluso emitirse declaraciones videograbadas en aquellos casos en los que pueda revictimizarse. Así es. No solamente niños y adolescentes. En delitos sexuales. Y no solamente víctimas de delito sexual, sino cualquier tipo de delito que pueda revictimizarse a los niños. O de alto impacto, en donde pueda haber esa... Alto impacto, y también hasta personas que no siendo menores de edad
sean víctimas de delitos de alto impacto, como usted lo dijo, secuestro, violación, delincuencia trata organizada de personas, etcétera. Maestro, pues muy interesante todo lo que hemos escuchado. Se nos vino el tiempo encima. No nos resta más que pues agradecerle que nos haya aceptado esta invitación para hablar de la entrevista investigativa videograbada, una necesidad para el sistema de justicia penal, y pues invitarlo nuevamente para seguir escuchando sus valiosos conocimientos, su experiencia y obviamente sobre temas muy interesantes. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues sus redes sociales. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación, por la... Se nos agotó el tiempo, muy volada, interesante, ¿verdad? Pero... Y me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, me pueden buscar, tengo 2 perfiles, uno que se llama Alejandro Avendaño y Alex Avendaño, entonces ahí me pueden buscar. En Twitter también me pueden buscar como Alex Avendaño y con mucho gusto. Y además recordar al público que el maestro, además de ser académico, docente, es abogado postulante en materia penal, en materia civil y en materia familiar. Sí, también podemos ofrecer nuestros servicios legales. Se pueden comunicar al 5525-008377. Repito, 5525-008377, o a través de las redes sociales por un mensaje Messenger o directamente. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, muy agradecidos y muy contentos de haber tenido esta mañana al maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos. Pues no nos resta más que despedirnos, nos vemos la próxima semana en un programa más de La Neta del Derecho en Radio Lex, agradeciendo a la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Muchísimas gracias y hasta luego. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.